Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reunión de celebración en nuestras casas, en nuestros hogares. Hemos declarado que avivamiento en casa, que el Señor ha llegado el avivamiento en nuestros hogares. Hace más o menos 2 años, 2 años y medio más o menos, comenzamos un proyecto que lo llamamos altar familiar, y era parte de las reuniones en las casas como teníamos, algunos lo llaman célula o casa de paso, cualquier culto de hogar, como lo quieran llamar. Para nosotros lo llamamos célula. Ya teníamos acá en San Diego, Valencia, Venezuela, habíamos comenzado a hacer un trabajo en las casas, pero hace como 2 años y medio, el Señor habló a mi corazón y me dijo: es necesario que levantes el altar familiar. Y nosotros empezamos un proceso y animábamos, impulsábamos y enseñábamos a cada familia, a cada persona que llegara a nuestra congregación, que comenzara este tiempo de altar familiar. Y dimos algunas pautas, algunas cosas allí. Hace como 3 años y medio, el Señor habló a nuestro corazón y nos dijo que nos preparáramos, porque podía llegar el momento, el tiempo, iba a llegar el momento donde solamente nos tendríamos oportunidad de reunirnos en la casa. Y después el Señor nos dio el familiar y todo aquello, donde cada familia, cada hogar, pudiéramos levantar el altar familiar. Hoy es una tremenda bendición, porque la congregación ya había sido entrenada y capacitada para eso, para hacer nuestro altar familiar. Ya habíamos caminado un trecho largo referente a eso, así que cuando nos tocó quedarnos en casa no fue tan traumático para nosotros. Por supuesto, no hace falta congregarnos como iglesia, como congregación, reunirnos en el templo, claro que sí, pero eso va a llegar, yo lo creo en el nombre de Jesucristo. Pero por lo pronto el Señor nos dio una oportunidad y nos dijo que hiciéramos esto y que estuviéramos allí en nuestras casas para ser de bendición para otros. Amén. Queremos, no sé si tenemos allí para saludar a la gente, a las personas que tenemos allí conectados ahorita, conectadas. Será para después, lo tenemos. Vuelvo y repito, seguimos teniendo problemas con el internet y estamos haciendo algunas malabares por acá. Bien, estamos en una serie de bendición para nuestras vidas, para edificación y transformación. Una serie en la cual el Señor ha hablado de nuestras vidas, y donde esta semana la mayoría de las congregaciones hablan acerca de las 7 palabras de Jesús en el camino hacia la cruz del Calvario y todo aquello de la muerte y resurrección. También es costumbre para algunas congregaciones hacer eso, y en mi caso yo también quería hacerlo. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: no, yo quiero que hables del Salmo 23 y hables de mis promesas. Pero en esta semana específico habla del Salmo 23, porque en el Salmo 23 por lo menos yo he conseguido 12 promesas que hay de parte del Señor, que el Señor conquistó en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Así que esta serie llamada Promesas, quiero hablar. Ya vamos para la segunda parte, y el texto base de esta promesa, de esta serie llamada Promesa, se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios 1, 20 dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Comenzamos hablando de todo lo que tiene que ver con las promesas, su significado, su término original, todo lo que tiene que ver con eso, el término, el origen etimológico de la palabra promesa y todo aquello. Y también hablamos acerca de lo que significa
en nuestras vidas y qué sucede cuando le prometemos algo al Señor o cuando el Señor nos promete algo a nosotros. Hablamos también de que existen dos tipos de promesas. Existe la promesa incondicional y aparece la promesa con condiciones o condicionada. La promesa incondicional o sin condiciones es aquella promesa de que usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para que el Señor cumpla su promesa. Y un ejemplo de ello es el arco iris. El Señor prometió nunca más perjudicar la tierra a causa de agua o diluvio o algo así por el estilo. Y como pacto, como promesa, hizo un pacto a Él mismo. Él dice, nunca más lo haré. Y Él lo cumplió. Para eso está el arco iris, el cual usted y yo conocemos. Ese arco iris salió como consecuencia de ese pacto que Él nunca más permitiría que esto sucediera. Eso es algo que usted ni yo podemos hacer algo para que Dios cumpla su promesa. Simplemente Él dijo que lo iba a hacer y lo hizo y punto. Pero la otra gran mayoría de promesas son promesas condicionadas. O sea, son promesas que usted y yo primero tenemos que cumplir algo para que se cumpla en nuestras vidas. Y el Salmo 23 comienza diciendo una condición. O sea, usted y yo tenemos que cumplir esa condición, ese mandato, para que entonces por lo menos las 12 promesas que aparecen en el Salmo 23 se cumplan en nuestras vidas. Y la condición que aparece comienza diciendo el Salmo 23, Jehová. Hablamos de lo que significa todo ello. La palabra del texto original en hebreo, Jehová, que se deriva de Yah o Eloch, que es una traducción más correcta, es Adonai, el existente en sí mismo, el Señor, el soberano y todo aquello. Él, ese Dios todopoderoso, ese Elohim, ese Jehová, Yahvé, o como lo quieran decir en este texto, el Señor o el Altísimo, dice que es nuestro pastor. En otras palabras, hablamos de la palabra hebrea para pastor es Ra. El Señor dice, si yo soy tu pastor, si tú me permites que yo te pastoree, y la condición que aparece acá es ser pastoreado, permitir el pastoreo. Hablábamos que el Señor necesita pastorearnos, permitir que nos pastoree. Eso significa que nos va a sustentar, que nos va a ayudar, que nos va a corregir, que nos va a sostener, que nos va a alimentar, que nos va a dar descanso, una cantidad de cosas que el Señor va a hacer con nosotros, pero solamente si nos dejamos pastorear. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, necesitamos la cobertura celestial. Eso es la cobertura o el pastoreo de nuestro Señor. Pero también cuando habla de pastoreo, hablamos del pastoreo terrenal. O sea, en la tierra también necesitamos una cobertura terrenal. Yo creo en el don o domata, que tiene que ver con la capacidad, habilidad esencial para una persona que Dios le da para dirigir a otros. Yo creo en eso, por supuesto que sí. Algunos de los pastores Dios le ha dado esa unción, y claro que sí, creo en eso. Pero también creo que aún con ese don o ese domata, también necesita una cobertura, necesita entregarle cuenta a alguien, porque el único, escúchame, que no debería de entregarle cuenta a nadie era nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo Él entregaba la cuenta al Padre. Así que siempre le tenemos que entregar en cuenta a alguien. Así que necesitamos la cobertura celestial. Ese es cuando nos dejamos pastorear por el Señor. Pero necesitamos la cobertura terrenal. Eso es cuando nos dejamos pastorear por un hombre o una mujer en esta tierra. En otras palabras,
ese amigo o esa amiga al cual podemos entregarle cuenta, en cual podemos pedir ayuda, solicitar alguna ayuda o algo por el estilo. Entonces, cuando usted y yo nos dejamos pastorear, cumplimos esa condición, como dicen algunos por allí, yo pastoreo quien se deja pastorear. Igualmente pasa con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo solo pastoreará quien se deja pastorear. Y hablamos ya de las primeras 6 promesas, solamente le voy a comentar cuáles fueron. La primera promesa, el primer versículo, la parte B dice, nada me faltará. El Señor nos promete que si confiamos en Él como nuestro pastor, Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Porque dice su palabra, nada me faltará. Así que dígaselo a su vecino, dile, cuando te dejas pastorear, dile, nada te falta. Segunda promesa. Dice el versículo 2, la parte A. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Así que dile a tu vecino, dile, te hace descansar. El Señor promete, escúchame, hacernos descansar. Y no se trata de una cuarentena como estamos ahora, que por cierto, algunos pastores y alguna gente me habían llamado, contactado, preguntándome, ¿qué cree usted, pastor? ¿Qué le ha dicho el Señor? Algunos discípulos preguntaron, ¿qué ha dicho el Señor de todas estas cosas? Yo, mira, hasta ahora el Señor no me ha dicho nada concreto, directo, pero tengo algo en mi corazón que yo creo que esto es para rato. Esto no es para 40 días, cuarentena nada más. Yo creo que esto es para rato. Yo creo que esto es más o menos como para 6 meses. Y en el mejor de los casos, tal vez 3. Porque por las cosas que estamos viendo, vemos que el asunto puede ser por un largo mayor de tiempo. Ojalá y que no. Yo espero que esto termine mañana o pasado. Pero por lo menos hoy en nuestro país ya extendieron por 30 días más este cuidado en nuestro hogar, en nuestras casas. Así que con los 15 días o 20 que llevábamos, más 30, ya vamos para 50. Entonces, bueno, seguimos esperando en el Señor y confiando en Él. Amén. Pero ánimo, ánimo. Pero este descanso tiene que ver con el descanso del alma, del espíritu, no del cuerpo nada más. Tercera promesa, dice la parte B del versículo 2. Junto a agua de reposo me pastoreará. Así que grítale a la persona que tiene a tu lado, dile, Él te va a pastorear. Dile, siempre y cuando te deje pastorear. Porque el problema es ese. Queremos tomar las promesas del Señor. Queremos recibir las promesas del Señor. Queremos recibir las bendiciones del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no dejamos que el Señor nos pastoree. Pastorear, escúchame, ese pastoreo tiene que ver no solamente con dejarse guiar, sino tiene que ver también con llevar correcto. Dice ahí, en aguas de reposo, en lugares de reposo, de gozo, de felicidad. Eso es lo que quiere el Señor. En este tiempo hemos visto, y de hecho hay muchos chistes que andan por allí con estadísticas, que por ejemplo dicen cosas como esta. En las últimas 24 horas en nuestro país, bueno, y así pasa en otro país también, en nuestro país no se ha detectado otro caso de COVID-19. ¡Qué bueno! Pero ya hay 354.822 divorcios o demandas de divorcio. ¿Qué significa eso? Y aun cuando puede ser de una manera chistosa, jocosa o para divertirnos, reírse, la verdad es que este encierro ha hecho que en unos hogares se suba la temperatura. Y no estoy hablando del amor o de la pasión. Estoy hablando de los conflictos, de los malos entendidos, de los problemas, de los rollos. Y yo siempre he declarado de que estamos sirviendo al Señor, que nuestro hogar debe ser, o debe de ser, la antesala del cielo y no la antesala del infierno. Así que pregúntale a tu vecino, dile, ¿cómo está tu hogar? ¿Ahorita es la antesala del cielo o la antesala del infierno? En otras palabras,
¿Es tu hogar, tu casa, el lugar donde estás viviendo, un lugar de armonía, de paz, de regocijo, de celebración? ¿O es un lugar de tormento, de pelea, de pleito, donde vuelan en la mano? Dile a tu vecino, dile, tu hogar tiene que ser un lugar así como la antesala del cielo, un lugar de paz y de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuarta promesa. Dice el versículo 3, la parte A, la primera parte. Confortará. Solo el Señor tiene el poder, la capacidad, la habilidad, la destreza y la unción para que en el lugar donde te encuentres, en la situación que estás viviendo, en los momentos difíciles que puede estar pasando, te pueda confortar. Solo Él. Solo que usted y yo siempre buscamos ser confortados a través de un ser humano, de un hombre o de una mujer. Siempre buscamos ser confortados por las riquezas, por las posesiones, por el dinero. A veces buscamos inclusive ser confortados por un alimento, por una comida, por un placer. Pero solo el Señor es el que puede confortarnos de verdad. Quinta promesa. Solamente estoy, recordando lo que ya hablamos. Quinta promesa, dice el versículo 3, la parte B, la segunda parte. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Así que dile a la persona también, el Señor te guía. El Señor promete guiarnos por lugares extremadamente de bendición. Aún cuando usted y yo podemos cometer errores, Él siempre nos va a guiar para ese lugar, para esa senda de justicia. ¿Sabes por qué? Por amor a Él. Y por supuesto nosotros también. Pero préstame atención a esto. Pero Él es tan extraordinario y nuestro Dios es tan Dios, tan maravilloso. Porque si usted y yo fuéramos Dios, digo, este desgraciado se portó mal, que se embrome. No. Pero Él dice que Él promete guiarnos por amor a Él. Claro que por amor a nosotros. En otras palabras, Él promete guiarnos a pesar de nosotros mismos. A pesar de que nosotros seamos rebeldes, a veces desobedientes, pero cuando venimos a Él, cuando nos dice, Señor, te necesito, pastoréame de verdad, entonces Él nos guía. Sexta promesa. Dice el versículo 4, la parte A, la primera parte, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno, porque tú estarás conmigo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no tendrás temor. El buen pastor promete estar con nosotros en cualquiera que es el lugar que estemos dando. O sea, el Señor nos dice hoy, aun cuando haya la peste COVID-19 cerca de tu casa, no tengas temor. Aló. Aun cuando haya maldición, aun cuando haya guerra, aun cuando haya necesidad, aun cuando haya momentos difíciles, no sientas temor. Porque el Señor dice en su palabra, el salmista dice, asegurado, porque tú estás conmigo. El Señor hoy está contigo. El Señor hoy está para bendecir tu vida, para guardarte, para protegerte. Y cuando mucha gente hoy predica acerca de la resurrección, y qué bueno por eso, yo te estoy hablando de lo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Y Él resucitó para bendición nuestra. ¡Aleluya! Ahora sí voy a empezar a predicar el día de hoy. Séptima promesa. Dice el versículo 4, la parte B. Su vara y su cayado me infunden aliento. Así que dile a tu vecino, a tu vecina, dile, te infunde aliento. Para que el salmista David diga, la vara y el cayado me infunden aliento. Le voy a explicar brevemente esto. ¿Para qué sirve la vara o para qué sirve el cayado? Algunos estudiosos de la palabra dicen que eran dos instrumentos distintos. Otro dice que era uno solo,
que cumplir las dos funciones. Pero en sí, cada una de las cosas, sean dos o sea uno que funciona para las dos cosas funcionan para cosas distintas. La vara y el cayado, según algunos, dicen que era lo mismo. Era una vara en forma de gancho en el otro extremo, y de ese mismo instrumento servía para dos cosas. El pastor usaba la vara cuando tenía que guiar para corregir las ovejas en el camino. ¿Cómo hacía? Generalmente le daba un toque con la vara. Era algo más o menos así curvo, como un bastón lo que conocemos ahora, así. Y con la punta de esa parte de abajo le daba generalmente por las rodillas o por las patas cuando una oveja se salía del camino. Eso hacen los pastores. Pero también servía como protección en contra de las fieras. En otras palabras, era un arma para protección. Cuando se acercaban los lobos, cuando se acercaban los animales, los tigres, los leones, aquellos animales salvajes que querían venir a comerse a una oveja, el pastor tomaba también por ese gancho la vara, y esa era una arma de protección para hacer que las fieras huyeran. Y la parte del gancho, que es el cayado, se usaba para corregir o para ayudar cuando una oveja caía en una zanja que era de difícil acceso. Generalmente agarraban esa parte curva, ese cayado, y lo enganchaban en el cuello de la oveja, y era una manera de poderla sacar del lugar donde había caído. Así que dile a tu vecino, dile, hay momentos donde el pastor, dile, te va a socorrer, pero posiblemente para socorrerte tiene que usar el cayado. Dile, y a veces ese cayado te lo tiene que poner en el cuello, y te vas a dar la cabeza, y te vas a sentir que te estás ahogando, pero es solamente para salvarte. Y a veces el pastor tiene que también darte esa corrección por una rodilla, en las ovejas por una pata, ahí, pum, para que no te desvíe del camino. Escúchame, nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo también hace lo mismo. Él nos corrige. Él a veces tiene que darme un varazo para decirte, hey, por ahí no va, por ahí no es el asunto, corrige tu camino, no cometas errores, no falles. A veces Él tiene que hacerlo. A veces nuestro pastor terrenal, nuestra cobertura, también tiene que corregirnos, tiene que llamarnos la atención, o como digo yo a veces tienes que jalarnos la patilla. El último poquito de pelo que aparece antes de la oreja hacia la cara, esa se llama la patilla, o le decimos la patilla aquí en Venezuela. A veces necesitamos que nos corrijan, y ese es un varazo que nos dan para sacarnos o levantarnos de la situación. Ey, aunque usted no lo entienda ahorita, cuando nos dan un varazo, cuando nos corrigen, cuando nos sacan allí con el cayado, con esa curvatura, y nos lo ponen en el cuello y casi nos están ahorcando, ¿sabe lo que nos está haciendo el Señor? Infundiendo aliento. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar rapidito. Esto tiene mucha tela que cortar, pero el tiempo es breve. Escúchame. Te lo digo rapidito. No, infundir aliento, una de sus traducciones más correctas para entender esto es dar más tiempo de vida. En otras palabras, cuando nos corrigen, el cuello ahí, casi como que nos estuvieran ahorcando, lo que nos están dando es más tiempo de vida. Aleluya. Octava promesa que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Dice el versículo 5:
La primera parte, la parte A. Me preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. También Dios promete mesa de alimento espiritual. Este alimento es su palabra. El Señor ha preparado toda su palabra, todo lo que está escrito en la Biblia para bendición nuestra. La mayoría de la gente vive una vida más super espiritual, a buscarle el término correcto, más extragaléctico, más, tú sabes, sobrenatural, en el sentido de que siempre andan buscando una palabra profética. Inclusive tengo algunos discípulos que me dicen, pastor, pero a veces usted no me da una palabra profética a mí. Y yo, bueno, ¿tú crees que yo me la ando por ahí diciendo, vale, para ver quién tiene una palabra profética para hoy, para quién? Es el Señor que la da, no soy yo. Algunos otros dicen, pastor, usted tiene tiempo que no me dice nada, pero como que tengo que corregirte en algo, tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? No, porque yo veo que a algunos sí le dan palabra profética. Y bueno, no lo sé. El Señor hace como Él quiere. Pero no hay mejor palabra profética de esta que te estoy declarando hoy. Así que te lo voy a poner así como a la mayoría de la gente le gusta. No, para que entren en tono. El Señor te dice esta profecía. Él prepara mesa delante de ti. Entonces cuando uno dice palabras como esta, entonces la gente sí presta atención a su vida. Ahí viene la profecía. Te digo algo, iglesia. No hay mayor profecía que esta. Te cumplo yo. Esta sí es verdad y real. Escúcheme. No hay mayor alimento que su palabra. El mismo Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y te voy a decir algo en este tiempo, aunque parezca loco. La palabra de Dios en este tiempo es más importante que el alimento natural que podamos recibir. No te estoy diciendo que no hace falta el alimento humano o natural. Claro que sí. Pero más importante es su palabra. Porque el mismo Jesús no dijo, no necesita comida, lo que necesita es la palabra de Dios. No, Él dice que no solo. ¿Se entendió eso? El no solo significa que claro que necesitas alimento, claro que necesitas comida, pero también necesitas la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios es más potente para la sanidad que cualquier medicina. La palabra de Dios es más fuerte, es más dura para permanecer en el tiempo. Es más, la misma palabra de Dios dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios escúchame, es lo único que fortalece, que sana, que restaura el alma herida. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar a una persona. La gente dice, nadie puede cambiar. Pues la palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios renueva. La palabra de Dios bendice. La palabra de Dios sana. Porque su palabra es viva y eficaz. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que tú le des el mayor de los aplausos al Señor por su palabra. Dale la gloria y la honra al Señor allí donde estás por la palabra de Él. Pero Él también prepara una mesa. De hecho, su palabra dice que está preparando una gran fiesta allá en la boda de Cordero. Y nos vamos a gozar allá. Como dice aquella canción. Con Jesús el Nazareno. Aunque el enemigo, esto dice, preparas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores representan el enemigo generalmente,
aquella persona que quiere angustiarnos, que quiere causar nuestro mal, que quiere dañarnos, perjudicarnos. Pero también el Señor promete preparar mesas de alimento, de comida humana para nosotros ahora. Lo dice de esta manera, en presencia de nuestros angustiadores. Prepara mesa, prepara alimento. En otras palabras, el Señor promete traer el alimento, la comida necesaria, natural, humana, de este mundo a nuestras vidas, aun cuando los demás procuren nuestra muerte. Mucha gente se me ha acercado en situaciones difíciles, como pasamos cualquiera de nosotros, momentos duros, donde podemos pasar momentos difíciles de hambre. Y yo les digo a veces a la gente, le digo, bueno, el Señor va a proveer. Cuando está nuestra oportunidad siempre proveemos, ayudamos y bendecimos a la gente. Pero yo le enseño a la gente, le digo, el Señor va a suplir porque Él lo prometió. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y si te dice, si te llegas a morir de hambre, sirviendo al Señor, te aseguro que yo haré todo mi esfuerzo para hacerte una plaza. Porque serás el primer ser humano que Dios dejó morir de hambre cuando cumple su voluntad. Cuando no cumplimos su voluntad, de cualquier cosa nos morimos. Pero cuando cumplimos su voluntad, cuando trabajamos para Él, cuando vivimos para Él, Él dice en su palabra, ¿sabe? Hay un texto famoso que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni sus hijos, que pasen hambre, que pasen necesidad. Reina Valera lo traduce como que mendiguen pan. En otras palabras, el Señor dice, de hecho, lo dice el mismo David, dice, yo no lo he visto. No he visto a ninguno. Alguien que sea justo, que actúe con justicia, que sirva al Señor y que pase hambre, que pase necesidad. Eso no es lógico. ¿Sabes por qué? Porque si esa persona se muere de hambre, va a ser el primero o la primera hijo o hija de Dios que Él deja morir de hambre. ¿Y eso puede suceder? La verdad es que no. ¿Sabes por qué? Porque Él lo prometió. Aló. Pero me gusta que el salmista David, antes hacía la figura del pastor, de pastorearnos, de consolarnos, de ayudarnos y todo aquello. Pero ahora toma la figura no de un pastor, sino Él representa a ese anfitrión que nos sirve con una mesa con alimento. Incluso a pesar de tener angustiadores alrededor nuestro. Él como anfitrión quiere tener comunión con nosotros, nos sirve la mesa a través de la palabra de Dios y espera que nos alimentemos bien, a pesar de los problemas, dificultades o angustias que tengamos, momentos difíciles que estemos pasando. El Señor dice en su palabra que Él prepara mesa para nosotros. Novena promesa. La segunda parte del versículo 5, parte B. Unge mis cabezas con aceite. Dile a tu vecino, a tu vecina, dile, el Señor te unge. Era una costumbre entre judíos ungir con aceite cuando alguien le visitaba, a su convidado. Que entre varias cosas era una forma de honra. No voy a explicar muchas de esas cosas. Este aceite es una representación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes eran ungidos para ejercer la tarea encomendada. Hoy yo declaro en el nombre de Jesucristo que hoy cae una unción sobre tu vida para que puedas cumplir el propósito, el plan y la oportunidad que Dios te está dando en este tiempo.
El Señor te capacita. La unción tiene que ver con capacitación. Tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Cada vez que nosotros vamos a ir a un lugar, cada vez que enviamos a una persona o por una u otra razón va fuera del país o fuera de la ciudad, fuera de nuestra ciudad donde nos congregamos, cada vez que enviamos a alguien al pastorado, siempre hay una unción, ungimos a esa persona como representación de eso, de la cobertura, la bendición de Dios. Esa unción, escúcheme, es una representación de la autoridad delegada por Dios y de su poder. Así el Señor promete ungir nuestras vidas con el Espíritu Santo cada día, que seamos renovados, revestidos, así seguir nuestro camino hacia la eternidad celestial. Somos ungidos por el Señor. Mira, y yo declaro que hay una unción ahora sobre tu vida de quietud, de calma. Hay mucha gente que anda desesperada en estos días por el encierro, porque no encuentra ya qué hacer, por la angustia, por la desesperación, porque habíamos estado acostumbrados a una vida de extremo, continuo desgaste. De hecho, le voy a decir algo, que a nivel psicológico y a nivel biológico esto está afectando. Cuando cambiamos nuestro estilo de vida, generalmente, de hecho hay una situación cercana a nuestra vida, a una tía, esposa, una mujer esposa de mi tío, hermano de mi papá. Ella vivía una vida constantemente de trabajo. Mi tío sufría de enfermedades cardíacas y ella constantemente era un trabajo constante con ellos. Mi tío muere y al morir mi tío ella empezó a cambiar su hábito normal. Ahora lo que hacía era puro descansar. ¿Sabe qué pasó? Se empezó a enfermar y empezaron a salir de una cantidad de cosas de una u otra manera. Un ritmo de trabajo. Generalmente ese tipo de personas, al estar bajo mucho estrés, vive con mucha adrenalina constantemente y está eufórico. Es como que tuvieras tomado 80 tazas de café al día ahí, eufórico. Cuando ya dejas de hacer eso, entonces hay una sustancia, creo que la dopamina, algo así, no me acuerdo cómo es, que tiene que ver con una glándula que hace una secreción de eso. Cuando eso ya no funciona, el cuerpo lo empieza a demandar otra vez. Que más o menos funciona guardando la distancia, pero más o menos se comporta igual como aquella persona alcohólica o drogadicta que constantemente están consumiendo este tipo de cosas y cuando dejan de hacerlo, entonces pueden sufrir porque el cuerpo le va a exigir esa sustancia. Así que en este tiempo yo declaro que hay una unción sobre tu vida de calma, de tranquilidad y de paz. Y le ordeno que tu cuerpo se sujeta, que tu cuerpo se regenera y tu cuerpo se tranquiliza, tu mente, tu espíritu y tu alma, en el nombre de Jesucristo. 10ª promesa. Llena, versículo 5, la parte C, llena mi copa hasta rebosar. O la Reina Valera dice, mi copa está rebosando. La figura de la copa rebosando denota la plenitud y gozo que trae la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estoy diciendo, si tú no entiendes esta palabra, si tú no te dejas pastorear, nunca tu copa estará rebosante. Estará rebosada. En otras palabras, si no permitimos que el Espíritu Santo nos llene, nos ayude, ¿cómo podemos nosotros ayudar a otros? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a otros?
Una persona que es guiada por el Espíritu Santo experimenta el poder de Dios, su gozo y su plenitud. Escúchame, a pesar de la cuarentena, a pesar del encierro, a pesar de que ya te conoce todos los metros, centímetros y milímetros de tu casa, ya no encuentras qué ver. Escúchame, cuando estamos rebosando del Espíritu Santo, tenemos paz y tenemos quietud. Claro que humanamente nos podemos angustiar, desesperar, diciendo, Dios mío, ¿y ahora? ¿Para dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Calma, quietud. Busca al Señor, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, dile al Espíritu Santo que te guíe. Háblale, ponte a adorar, ponte una música, ponte a adorar, a glorificar al Señor. Aprovecha este tiempo para renovarte y llenarte del Espíritu Santo. Dios promete llenar nuestra copa, la cual es nuestra vida, nuestro ser. Él desea llenarnos siempre de su presencia y de su gozo. De tal forma, escuche, llegues a otro ese gozo que hemos recibido. ¿Cuáles son tus publicaciones por las redes sociales? Desespero, angustia, desesperanza, necesidad. ¿O cuál es tu palabra? Una palabra de paz y de bendición para otra persona. 11ª promesa. Versículo 6, la parte A. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, el bien y la misericordia te siguen. Aleluya. Aleluya. Te siguen. Escúchame lo que le voy a decir. Rapidito. Esto es todo lo contrario a lo que hacen hoy en día las personas. Todo el mundo anda detrás de las bendiciones. Sin embargo, los que son guiados por Dios son las bendiciones que nos siguen. Deuteronomio 28 habla sobre eso. Dice las Escrituras que si oímos la voz de Dios, la guardamos en nuestro corazón y la practicamos, la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Las Escrituras, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo hoy, hey, cuando tú te dejas pastorear, las bendiciones te persiguen. Tú no tienes que andar detrás de las bendiciones vienen a ti. Eso dice las Escrituras. Y yo creo firmemente en esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque sobre todo en este tiempo de pandemia y de cuarentena, no podemos estar detrás de las bendiciones. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. Aleluya. Pero en este tiempo, las bendiciones vienen detrás nuestra. ¿Cuántos dicen un rotundo amén? Aleluya. Las bendiciones nos persiguen, pero las bendiciones nos van a alcanzar también. Escúchame, cuando esto sucede, son personas a favor de Dios. Un ejemplo bíblico de eso, de mucho que puede haber, es José, ese de la Biblia. Lo que hacía, donde colocaba sus manos, donde estaba, era bendecido y era prosperado. Donde llegaba, contaba con el favor de Dios. David hace esta promesa suya de que si dejamos que nos pastoree, permitimos ser pastoreados, entonces dice que la misericordia y el bien no se apartarán nunca en esta tierra. Así que yo creo en este tiempo de que las bendiciones no van a alcanzar. ¿Cuánto lo creen de verdad?
12ª promesa. Versículo 6, la parte B. Casa del Señor. La versión Reina Valera lo dice Jehová, o en la casa del Altísimo. Moraré por largos días. Dile a tu vecino, dile, vas a morar en la casa del Señor. Dile, por la eternidad. Este salmo termina con la última promesa de llevarnos en la morada. Jesús dice, en Juan 14:3, y si me fuera os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis. El Señor promete una morada de bendición para nuestras vidas, allá en la eternidad. Apocalipsis 21:3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero también el Señor promete en este tiempo que usted y yo permanezcamos en su casa. En estos días atrás el Señor habla en mi corazón y lo dice públicamente aquí por las redes sociales, de alguna gente que habían cometido algunos errores. Y uno de esos errores era que habían salido de la congregación. Y el Señor me decía, hay algunos que cometieron errores, que fallaron. Diles que vuelvan. Dile que se dejen pastorear. Y yo lo dije acá. Y cuando yo hablaba el Señor hablaba sobre esto también. Decía, yo quiero que permanezcan en mi casa. Porque, escúchame lo que le voy a decir. Una cosa es hacer la voluntad de Dios. Y otra cosa es trabajar para Dios. Algunas de estas personas, o la gran mayoría, y eso pasa con nosotros, escúcheme, y eso pasa en la gran mayoría de las congregaciones. Personas que se van de la congregación para otra, siempre le hago la misma pregunta. ¿Tú le preguntaste a Dios? ¿Qué te dijo Dios? La mayoría me dijo, sí, Dios me dijo, Dios me habló. Pero la verdad es que no es así, es mentira. Porque de hecho, algunas han regresado diciendo, bueno, me equivoqué, no era Dios. Otra simplemente me dice, no, bueno, Dios me ha dado, pero yo me quiero ir, ok. Y yo siempre en mi pregunta le he dicho, pregúntale a Dios. Porque yo espero y yo quiero, y es mi deseo, que tú hagas la voluntad de Dios. No la mía, pero tampoco la tuya. Haz la voluntad de Dios. Igualmente cuando gente viene de otra congregación para nuestra congregación, esto sí no pasa en casi todas las iglesias, muy pocas pasan, donde yo les digo, tú le preguntaste a Dios. La mayoría de la gente, cuando se va de una iglesia para otra, o una congregación para otra congregación, ahí lo reciben una vez, lo ponen a predicar una vez. La mayoría pasa eso. Nosotros somos uno de los pocos que le preguntamos, pregúntale a Dios. Dios te dijo que esta es tu iglesia, esta es tu congregación, bienvenido, bienvenida. Pero si no, entonces ¿qué haces aquí? Vas a perder el tiempo. ¿Me estás captando la idea? El Señor nos dice aquí en esta última promesa, hey, y en la casa del Señor moraré. La pregunta del $1.000.000 sería, o más, ¿dónde me quiere el Señor?
¿Dónde me quiere el Señor? Esa es la pregunta del millón o de más dinero. ¿Dónde me quiere? Porque en otra congregación tú puedes trabajar para Dios, pero no vas a cumplir la voluntad de Dios. Y yo prefiero cumplir la voluntad de Dios, porque cumpliendo la voluntad de Dios, trabajaré para Dios. Pero trabajando para Dios, no necesariamente voy a cumplir su voluntad. Le voy a poner un ejemplo. Yo me puedo dedicar al cántico como cantante, y puedo ser un cantante de salsa, que me gusta la música, o de música tropical, merengue, tipo bachata, no sé, me gusta la música reggae, o uno más actualizado, pues, para que los chamos se animen un poquito de reggaetón, de rap o algo así por el estilo. Y yo lo puedo hacer. Y de repente puedo ganar vidas para el Señor, y de repente puedo ser un éxito, y puedo tener a lo mejor generar bastante plata con eso. Oye, no sería mala idea. Pero Dios no me llamó a eso. Yo puedo hacerlo, pero Dios no me llamó a eso. O por lo menos no me dijo, levántate como un salmista, como un cantor. Yo puedo ser salmista, yo puedo participar de ser un salmista para el Señor, pero Dios específicamente no me llamó a eso. Dios me llamó a pastorear. ¿Aló? Yo conozco a algunos ministros de Dios. He dicho un pocotón de veces, pero Dios los usa tremendo. Ellos se dicen ser pastores, pero yo les digo, yo creo que tú tienes un llamado, es como evangelista, no como pastor. Hay otros también que son pastores o están pastoreando ahorita, pero tienen un llamado, es como maestro. Hay unos que sí, que Dios los llama como pastor y como maestro también, pero hay otros que no, que Dios los llamó solamente para enseñar, no para pastorear. ¿Puede ejercer el pastorado? Sí, no hay problema. Pero cuando Dios nos llama a algo principal, tenemos que enfocarnos en eso principal. Porque yo como pastor puedo evangelizar o ser un evangelista, o yo como pastor puedo ser un maestro, o yo como pastor inclusive puedo tener la unción apostólica. Y aunque usted no lo crea, yo creo en eso. Yo creo que esa unción está sobre nosotros. O puedo profetizar y ser un profeta. Pero Dios me llamó con esa unción. Y Dios me llamó a eso. Escúcheme esto. Pregúntale al Señor dónde te quiere. Y permanece ahí por la eternidad. Permanece ahí, escúchame, hasta que te vayas a la eternidad a esa otra morada. Una persona pastoreada por Jesucristo permanecerá en el Evangelio. Esta es otra cosa más tremenda. Hay gente que no solamente se van de la congregación, sino se van del reino también. Hay gente que ni siquiera se congrega en ningún lado, porque ellos son autosuficientes. Esos son peores que todos, ¿oyó? Sí, no importa si usted se va a molestar conmigo, pero se lo voy a decir. Le voy a enseñar, porque le amo. Esa gente que dice, no necesito congregarme, es la peor de todas. Porque se creen autosuficientes. Sí. Necesitamos una casa donde congregarnos. Necesitamos un pastor que nos pastoree. Necesitamos una cobertura. La necesitamos, todos la necesitamos. Es un creyente que su lámpara está encendida en todo momento y tiene aceite constantemente. Ponte de pie, por favor, allí donde estás. Hoy hablamos de 6 promesas. Más. Nos infunde aliento. Dile a tu vecino, dile, te infunde aliento.
Dile la otra promesa, dile, prepara mesa delante de ti. Dile a tu vecino, dile, te ungió. Dile a tu vecino, dile, te llenó hasta rebosar. Dile a tu vecino, dile, el bien y la misericordia te siguen, las bendiciones de Dios te siguen. Dile a tu vecino, dile, y permanece en la casa donde Él te sembró. Aleluya, aleluya. Qué hermoso el Dios que tenemos, ¿verdad que sí? Que nos hace promesas tan maravillosas. Si lo tenemos a Él como nuestro pastor, lo tenemos todo. Escúchame lo que le voy a decir. Hoy Dios me dio la oportunidad de ser un pastor principal en una congregación. Dios me ha dado la oportunidad ya, y esto lo voy a hacer público, donde ya tenemos una iglesia hija acá en Venezuela, en Vigirima, donde ya estamos trabajando para otra obra acá en Venezuela también. Pero en el exterior se está trabajando para otras congregaciones. Hay una que ya prácticamente está lista, ya le dieron luz verde. No lo voy a hacer público hasta que voy a preguntarle si lo puedo decir o no. De repente para la reunión que viene. Sin embargo, creemos que así como sucedió conmigo, sucederá con ella. Yo sigo estando bajo cobertura de nuestro padre espiritual Enrique Rubio Villalba, de la ciudad de Cumaná. Creo que soy uno de los que está más lejos de los hijos de ellos. Pero también tenemos una cobertura en nuestra federación. Está el que yo llamo el jefe, que es el pastor Giovanni. Pero tenemos un pastor que nos pastorea a todos también, como federación. Y es el pastor Libardo. Bendiciones para todos ellos. Escúchenme. Pero aún como por ejemplo el pastor Libardo, el apóstol Libardo, es la máxima autoridad en esta federación. Escúchame esto. Él, cuando no está supervisando, creo yo que es así, hasta la última vez que supera así, cuando no está supervisando, no está predicando a un lado, va a una iglesia a congregarse y tiene un pastor y tiene una cobertura y tiene que rendirle cuenta a nivel internacional y todo aquello. O sea, todos necesitamos una cobertura. Yo creo en la unción que tiene nuestro padre espiritual Enrique Rubio Villalba, una unción de Tomata o Giovanni Vázquez, el jefe. Yo también lo creo. Pero todos necesitamos una cobertura. Y ¿sabes? Por eso es que le dije que no se congregan en ningún lado, son los peores. Porque se creen autosuficientes, y el único que es autosuficiente es nuestro Señor. Jehová. Que el Señor te ayude. Tú que no estás congregando en ningún lado, acércate a la casa, acércate a tus pastores, acércate a tu cobertura, acércate y déjate pastorear. La mayoría de esa gente no se congrega en ningún lado porque no aceptan corrección. La mayoría de esa gente no tienen un pastor. Una vez uno me llamó y me dijo, a mí me preguntaron, ¿quién es tu pastor? Y yo le dije, Levin Arcia. Y yo le dije, ¿en serio? ¿De verdad soy tu pastor? No te congregas, pero yo soy tu pastor. ¿Cómo es eso? Dile a tu vecino, dile, necesitas un pastor, necesitas una cobertura.
Levanta tus manos al cielo, por favor. ¿Sabe? Pero con el primero que dejamos ser pastoreado es por nuestro Señor Jesucristo. Algunos cometen errores diciendo cosas como que, bueno, no, mi pastor es el Señor, aleluya, yo no necesito ningún pastor. No, todos necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos ser pastoreados. Levanta tus manos al cielo en esta mañana. Quiero orar por ti y desatar una bendición sobre tu vida. ¿Sabe? Yo creo en la unción. Yo creo en la unción que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Cuando buscamos una unción a nivel bíblico, o cuando creemos en una unción a nivel bíblico, nos basamos estrictamente en su palabra, en la teología, y creemos en su verdad. Entonces creemos también que a través de la unción que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, Él dice, como lo leímos ahí en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, las promesas de Él se cumplen porque se cumplen. Solo que esta promesa del Salmo 23 se cumplen cuando usted y yo nos dejamos pastorear. En otras palabras, cuando estamos bajo cobertura. ¿Me está escuchando? Espirituales, discípulos y discípulas del país. Hay varios que salieron. Muchos salieron. Pero hay pocos que se han mantenido bajo nuestra cobertura. Siempre con el contacto, siempre ha sido fiel, siempre ha permanecido ahí. Y yo me quedo sorprendido porque esa gente que se ha mantenido fiel ha sido bendecida, ha sido prosperada a pesar de la situación que estamos viviendo. ¿Sabes por qué? Porque Él dice que si nos dejamos pastorear, si dejamos estar bajo cobertura, entonces estas 12 promesas se cumplen. 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Él sí, y en Él amén. Y mira cómo termina diciendo el versículo: por medio de nosotros, para la gloria de Él. O sea, las promesas se cumplen en nosotros para su gloria, para su honra, para su alabanza. Así que en esta mañana adora, alaba al Señor, levanta tus manos y glorifícale. Alza tu voz y adórale. Porque la promesa se cumple en tu vida. Porque su promesa se cumple en tu vida. El Señor te pastorea. Y si me permite, te pastoreo también. Para que estas 12 promesas se cumplan en tu vida. Permite ser pastoreado. Permite ser corregido. Permite ser edificado. Ninguno de nosotros no la sabemos. Aun cuando yo soy pastor principal en una congregación, yo necesito una cobertura. Todos necesitamos una cobertura. Todos necesitamos entregarle cuenta a alguien. Todos necesitamos ser corregidos. Órale al Señor. Órale al Señor y que nos ayude. Que te ayude a vivir para Él. Levanta tus manos y dile así conmigo: Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Yo declaro que el Señor cumple su promesa
que el Señor suple tus necesidades. Yo declaro que el Señor te bendice. Y yo declaro que la gloria de Jehová reposa sobre tu vida. La gloria del Altísimo. La gloria del Todopoderoso. La gloria del Adonai. La gloria de Jehová. La gloria del gobernador de gobernadores y el Dios de dioses. Oh, poderoso Rey. Nuestro verdadero amor, nuestro Señor. Yo declaro que la unción hoy es derramada sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que la gracia y el favor de Dios te alcanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Dale el mayor de los aplausos al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a declararlo! Dios que nos prometa. Todo puede pasar, todo puede cambiar. Su palabra se cumplirá. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres un Dios de pacto. Tú eres un Dios que cumple sus promesas. Aleluya. Declaro, todo puede pasar. Esta pandemia va a pasar. Todo puede cambiar nuestro estilo de vida. Pero su palabra se cumple en el nombre de Jesucristo. La gracia, la paz y la bendición de Dios sea sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Y dile, a tu vecino, y dite a ti mismo, dile, me tengo que dejar pastorear. Dile. Y dile a tu vecino, dile, déjate pastorear en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. La bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Y que el Señor nos ayude a soportar este tiempo, a seguir adelante, y que sus fuerzas vengan sobre nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos bendecir a